Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda parte de la clase, ¿cierto? De metagenomas y hologenomas, digamos. Entonces, nos habíamos quedado acá, ¿cierto? En este metagenoma bien particular, digamos, en este holobionte bien particular, digamos, que somos nosotros los humanos, digamos. Y habíamos visto algunos datos, ¿cierto? Vamos a repasarlos, ¿cierto? Que teníamos eh, un poco más del número de células microbianas en nuestro cuerpo que células humanas, digamos. Si tenemos aproximadamente 4 por 10 a la 13 células bacterianas en nuestro cuerpo, digamos, o células microbianas fundamentalmente bacterianas, y tenemos 3 por 10 a la 13, ¿cierto? Células humanas en nuestro cuerpo, fundamentalmente células de la sangre. Y incluso si hacemos un zoom, digamos, como se aparece en esta foto preciosa, ¿cierto? Un zoom a nuestro intestino, ¿cierto? Podemos ver claramente que nosotros, ¿cierto? Somos este epitelio azul, ¿cierto? Estas células epiteliales en azul que se pueden observar acá, ¿cierto? Esto verde es una capa de mucus, digamos, que vamos a hablar después en alguno de los artículos que vamos a mencionar, ¿cierto? Precisamente la importancia que tiene en la homeostasis, en la mantención de una buena salud en nuestro epitelio, ¿cierto? En que esté esa capa de mucus, ¿cierto? Y este, entonces, es la microbiota humana, ¿cierto? Este conjunto, este multicolor entre rojos, amarillos, verdes, rosados, azules, este conjunto de microorganismos, entonces, que está acá, es la llamada microbiota humana. Entonces, fíjense para que, de alguna forma, esta foto nos ilustra varias cosas. Bueno, primero, una foto muy bella, digamos, de nuestro epitelio, ¿cierto? Para conocernos en nuestro interior, digamos, un buen zoom hacia nuestro interior. Eh, 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 pero también habla precisamente del impacto que tienen los microorganismos en nuestro cuerpo. Es decir, imagínense ustedes ahora, como vamos a ver después al final de la clase, del impacto que tiene que tener el que podamos consumir un medicamento, digamos. Es decir, seguramente algo tienen que decir todos estos microorganismos antes que este medicamento sea absorbido, ¿cierto? Por estas células epiteliales en nuestro cuerpo, digamos. Y durante mucho tiempo no sabíamos eso. No sabíamos nada que esta microbiota, digamos, tendría mucho que decir precisamente para la eficacia que pueden tener los alimentos y ha sido toda una revolución, digamos, en la medicina genómica. Entonces, eh, 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 esta foto ilustra muy bien, digamos, este lobionte que somos, digamos, no solo, digamos, en este epitelio, sino en muchos de los epitelios en nuestro cuerpo, digamos, sorprendentemente tenemos muchos microorganismos. Incluso también hay trabajos muy bellos, digamos, que ilustran precisamente cuáles son los microorganismos que tenemos en la piel, digamos, casi como una especie de Google Maps de cuáles son los microorganismos que tenemos en diferentes partes en la piel, digamos. Algo que también nos va a llamar una reflexión al final, digamos, de cómo quizás el sobreuso, digamos, de antibióticos y microorganismos está afectando, digamos, no solamente los microorganismos que pudiéramos tener en nuestro intestino, sino que también en la medida que sigamos utilizando demasiados antibióticos, digamos, en los jabones, en las pastas dentales y en otros eh, utensilios de aseo que usamos a diario, digamos, vamos a estar impactando, digamos, esta microbiota, algo que tenemos que considerar. Digamos. Se nos habíamos quedado acá, ¿cierto? En la clase anterior, cuando les había dicho, ¿cierto? Que en el año 2010, entonces, se había hecho este catálogo, digamos, de todos los y cada uno de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Así como en el 2000, ¿cierto? Habíamos publicado, o se había publicado completamente el genoma humano, digamos, todos y cada uno de los genes los aproximadamente 24.000 genes que están codificados en las casi 4.000 millones de pares de bases, ¿cierto? Que tenemos nuestro genoma humano, digamos. Bueno, también se hizo el catálogo, ¿cierto? De todos y cada uno de los microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo, digamos. En diferentes órganos, ¿cierto? En diferentes partes, como en las fosas nasales, ¿cierto? En la boca, en la piel, en el intestino, ¿cierto? Que es realmente el gran órgano, digamos, y el gran fermentador, como vamos a ver después, ¿cierto? Que están presentes, digamos, en nuestros órganos. Incluso también, por supuesto, se hicieron los análisis tanto de los órganos genitales femeninos, ¿cierto? Como los órganos genitales masculinos. Y de alguna forma tenemos, ¿cierto? Sin entrar en muchos detalles, un catastro, digamos, de todos los microorganismos que tenemos en diferentes partes, sin entrar en cuáles son los filum, digamos, que son más abundantes en una parte u otra. Claramente podemos ver que no es lo mismo, claro, los microorganismos que tenemos en nuestra piel que los que tenemos en la boca, digamos, los que pudiéramos tener en el intestino. De hecho, precisamente uno de los grandes indicadores de algunas de las enfermedades cuando hay una disbiosis, como vamos a ver después, que es una alteración, ¿cierto?, de la composición
precisamente de los virus preponderantes en cada uno de estos sitios, digamos. Y es así como se ha visto, incluso gracias a estos estudios genómicos, digamos, y metagenómicos que habíamos visto anteriormente, digamos, cómo de alguna forma evoluciona, ¿cierto?, el desarrollo de la microbiota desde que nacemos, ¿cierto? Algo que es muy importante porque no es trivial la forma en la cual nacemos y precisamente en la forma en que nacemos es el primer inóculo, por decirlo de alguna forma, que tenemos los humanos, digamos, o todos los mamíferos que nacemos por estas vías, ¿cierto? Y fíjense que si de alguna forma hay un útero estéril, algo que también hay muchas personas que están cuestionando actualmente, ¿cierto? Bueno, si tú naces por cesárea, o cessation, como se dice aquí en inglés, digamos, bueno, la cantidad de microorganismos, o la primera microbiota, digamos, de los niños recién nacidos, es rica entonces en microorganismos que están presentes en la piel de la madre, como Staphylococcus, Corynebacterium y Propionibacterium. Sin embargo, si los niños nacen de parto natural y o llamado el delivery vaginal, ¿cierto? Bueno, entonces los primeros microorganismos, digamos, que colonizan a, al niño, digamos, recién nacido, entonces son microorganismos como Lactobacillus, Prevotella y Snaeatia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, que es importante precisamente desde que nacemos, digamos, hasta por supuesto todo este desarrollo, digamos, que está ilustrado acá sobre todo en 2 años, digamos, desde el nacimiento, el consumo de leche, ¿cierto? Y el impacto, por supuesto, que tiene el consumo de comida sólida en el cambio, digamos, en la microbiota. Y fíjense cómo va evolucionando, digamos, a la microbiota actual, digamos, que tenemos los adultos, digamos, que de alguna forma es rica en estos microorganismos, proteobacteria, bacteroidetes, firmicutes, y vamos a ver precisamente como una disbiosis, ¿cierto?, de la alteración, digamos, de los microorganismos que están presentes en estos puede ser causante de algunas enfermedades como obesidad, etcétera. Y también vamos a ver también, cuando hagamos toda esta historia, ¿cierto?, este relato que vamos a hacer, un poco este juego de la historia de la microbiología, digamos, que les hice en la primera clase, digamos, de este curso, con la historia de la microbiota. Vamos a ver cómo algunos hitos, de alguna forma hice un paralelo entre los grandes hitos, digamos, y vean que precisamente, digamos, vamos a ver que el impacto también que tienen, por ejemplo, los antibióticos, digamos, y uno de los grandes hitos en la historia de la microbiología, también tiene que ver con este disbiosis, digamos, que se puede causar por un sobreuso de los mismos. Entonces, otra cosa que acá es importante, y que vamos a ver, por supuesto, después hacer énfasis, es el consumo, por supuesto, de la dieta que tengamos, digamos. Y claramente, nuestros microorganismos, los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, son los microorganismos que podemos cultivar. Y los microorganismos que cultivamos tiene que ver, por supuesto, con los alimentos y las dietas que ingerimos todos nosotros. Así que vamos a ver también algunos ejemplos de cómo una dieta rica en plantas, digamos, cultiva microorganismos que son bien sanos, digamos, y no es que esté diciendo yo que haya que ahora todo el mundo ser vegano, sino que tenemos que precisamente tener una dieta balanceada y muy rica en fibras, digamos, porque vamos a ver después que son precisamente los carbohidratos, digamos, o la utilización de estos carbohidratos son los que hacen, digamos, crecer unos microorganismos que son los que de alguna forma son necesitados para un desarrollo normal del holobionte. Entonces, fíjense que con esto, esta diapositiva quiero hacer énfasis en ella, digamos, porque de alguna forma es importante, digamos, para que podamos entender cómo pasamos, ¿cierto?, de estos estudios correlacionales, de estos estudios en los cuales, como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, podemos comparar metagenómicamente un organismo sano, por ejemplo, y organismos obesos, digamos. Si tenemos 100 microorganismos, 100 organismos normales o 100 personas normales, digamos, y tenemos 100 personas obesas, digamos, y podemos entonces hacer un estudio de sus microorganismos y podemos encontrar claramente, como vamos a ver muchos estudios que voy a mostrar acá, digamos, que habían cambios en la composición de los microorganismos en uno y en otro. Por eso es solamente una correlación, digamos, y cómo pasamos de esa correlación, cómo pasamos de poder saber que hay microorganismos diferentes en uno u otro organismo a que los microorganismos que están presentes o la alteración, digamos, de los microorganismos que puedan estar presentes en uno o en otro organismo sean la causa precisamente de alguno de los fenotipos que podamos observar o incluso de alguna de las enfermedades que podemos causar. Entonces, estos estudios causales, digamos, se lograron hacer, si pudimos pasar de cierto de estos mecanismos de correlación a estos mecanismos
de causalidad, ¿cierto? Gracias a los estudios entonces en animales notobióticos. ¿Qué cosas son los animales notobióticos entonces? Bueno, son animales que tienen una composición de microorganismos que es conocida, digamos. Bueno, ¿cómo podemos obtener un animal notobiótico? De alguna forma podemos entonces obtener estos animales mediante obtener primeramente animales libres de gérmenes o libres o animales estériles, digamos, y convencionalizar, inocular, si quieren, incluso contaminar a esos microorganismos, a esos animales, ¿cierto? Con una composición controlada y conocida de microorganismos. Incluso podemos monoconvencionalizar los animales. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos inocular solamente un microorganismo en ese animal. Bueno, ese animal que era estéril, que de alguna forma le añadimos una composición conocida de microorganismos, entonces es capaz de formar un animal notobiótico. Entonces, ¿cuáles son los animales notobióticos? Aquellos animales que tienen una composición conocida, ¿cierto?, de microorganismos. Entonces, ¿cómo podemos hacer estudios con animales notobióticos, por ejemplo, con organismos como podemos ilustrar en este clásico ejemplo, ¿cierto?, que vemos acá a la derecha, digamos, que fue precisamente uno de los primeros estudios con animales notobióticos para estudiar la microbiota humana, y es que lograron no solamente convencionalizar a estos animales con una microbiota de ratón, sino que también lograron inocular la microbiota de pacientes humanos que eran obesos y al ponérselo a ratones que eran isogénicos, que eran estériles completamente, digamos, lograron entonces reproducir el fenotipo de obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos animales estériles que recibieron una microbiota del animal, del humano obeso, digamos, o aquellos humanos obesos, desarrollaron obesidad. Y aquellos animales entonces que recibieron la microbiota de humanos normales, digamos, humanos flacos, bueno, entonces fueron ratones normales. Entonces, fíjense cómo solamente a ratones que son iguales, exactamente iguales, solamente el único cambio que le hicimos fue introducirle o convencionalizarlo, es decir, formar un ratón notobiótico con una composición conocida de microorganismos de humanos obesos, esos ratones fueron capaces de recapitular ese fenotipo y desarrollaron obesidad. Y no solo desarrollaron obesidad, sino que incluso desarrollaron síndrome metabólico. Fueron ratones que tuvieron problemas no solamente con sobrepeso, ¿cierto? Sí, con acumulación de grasa en el abdomen, que es lo que se denomina técnicamente como obesidad, sino que tuvieron problemas de presión arterial, tuvieron un aumento de triglicéridos, un aumento de insulina y otros fenotipos, ¿cierto? Que son completamente compatibles con incluso el llamado síndrome metabólico. Entonces, entender estos mecanismos estamos pudiéndolo lograr, ¿cierto? Es decir, pudimos pasar de estos estudios correlacionales a estos estudios más de causalidad, ¿cierto? Es decir, no solamente están ausentes estos microorganismos y están presentes acá, sino que al traducir, ¿cierto?, al convencionalizar esos microorganismos en un ratón, podemos recapitular ese fenotipo. Después, al final de la clase, incluso vamos a ver un ejemplo precioso biotecnológico, incluso de cómo podemos solucionar alguna enfermedad precisamente mediante estudios de este tipo, digamos, en los cuales primero analicemos la composición del microorganismo, después hagamos estos estudios de causalidad y después entonces podamos hacer alguna solución biotecnológica para ver si podemos solucionar estos problemas. Entonces, aquí es donde comienza entonces esta gira, ¿cierto? Esta especie de paralelos, digamos, entre los hitos, grandes hitos de la microbiología, digamos, con los grandes hitos o milestone, que se llama en inglés, ¿cierto?, de la microbiota. Yo no sé si ustedes conocen, por supuesto, que la vida más antigua en el planeta, digamos, por supuesto es la vida microbiana, digamos, y por supuesto los fósiles más antiguos de vida en nuestro planeta son evidencias microbianas, digamos. Por supuesto, estos tromatolitos, ¿cierto? Estos verdaderos héroes de nuestro planeta que fueron durante los que miles de millones de años, digamos, primero con una fotosíntesis anoxigénica, ¿cierto? En los océanos y después con una fotosíntesis oxigénica, así tal y como la conocemos, digamos, hoy día que hacen las plantas, digamos. Estas cianobacterias que forman parte de estos estromatolitos, ¿cierto? Fueron capaces, ¿cierto?, de cambiar esta atmósfera irrespirable que teníamos a los inicios de la vida en la Tierra, en una atmósfera rica en oxígeno, digamos, una atmósfera oxidante, digamos, que es la atmósfera que tenemos actualmente, digamos. Bueno, esta es la evidencia entonces más antigua de vida en el planeta, digamos. Incluso pueden haber acá en la estructura a la derecha algunas estructuras que incluso pudieran parecer hasta membranas, digamos,
de estos estromatolitos, digamos, estos son los más antiguos, no son los más antiguos, sino que los que la evidencia biológica de alguna forma es mucho más sólida, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el paralelo? Sería, ¿cierto? Bueno, también, aunque no lo crean, digamos, y esto es un artículo muy reciente, también podemos estudiar, así como estudian los fósiles, ¿cierto? Los dinosaurios, aquellos animales que están extintos, digamos, podemos estudiar, hacer los estudios de paleofeces, ¿cierto? Es decir, estudio de los caprolitos, que son no más que las heces fecales, ¿cierto? De animales que vivieron hace un tiempo, digamos. Y fíjense acá, en este estudio que salió publicado recién el 12 de mayo, digamos, hace menos de un mes, digamos, en la prestigiosa revista Nature, donde analizaron entonces los caprolitos, ¿cierto?, de humanos que fallecieron hace 2000 años, digamos, y fíjense un trabajo que después vamos a entrar en detalle, digamos, precisamente de las consecuencias que tiene esto, digamos, pero fíjense que en estos estudios demuestran, son capaces de reconstruir, por supuesto, muchos de los microorganismos que estaban presentes, ¿cierto?, en los humanos que vivían hace 2000 años y los microorganismos, y compararlos, ¿cierto?, con las personas de los humanos que vivimos actualmente. Y fíjense que acá dividieron incluso los humanos, digamos, que estudiaron en industrializados, por decirlo de alguna forma, que son humanos que viven en países, digamos, que tienen una industrialización no solamente de sus economías, sino que también de sus comidas, digamos, de sus dietas, como Dinamarca, España, Estados Unidos, etcétera, con microbiota, ¿cierto?, de humanos de alguna forma más aborígenes, digamos, muchos amerindios, de México, Fiji, Madagascar, Tanzania y Perú. Y fíjense que aquí tenemos a la izquierda, ¿cierto?, las paleofeces o los caprolitos, y fíjense que los microorganismos que están presentes en las paleofeces se asemejan mucho más, ¿cierto?, a la microbiota de las personas no industrializadas, digamos, que tienen esta dieta todavía de alguna forma rudimentaria, digamos, con cultivos y no, digamos, con la influencia, por supuesto, de McDonald's y de toda esta dieta occidental que está presente, digamos, en estos microorganismos. Entonces, no solamente eso, sino que incluso, fíjense, los microorganismos que están abundantes, ¿cierto?, en las dietas industrializadas están completamente ausentes, ¿cierto? Tanto en las paleofeces como en gran parte, ¿cierto?, de la microbiota de estos microorganismos industrializados. Entonces, ¿qué es lo que encontramos entonces? Que ha habido una verdadera extinción en masa de microorganismos de la microbiota en las personas que vivimos actualmente en la humanidad, digamos. Entonces, entender que las extinciones en masa no solamente ocurren en los animales, digamos, o en las plantas, sino que también están ocurriendo en los microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, digamos. Incluso esto habla la idea, ¿cierto?, de la famosa hipótesis de la civilización para algunas enfermedades que no existían antes, digamos, como la obesidad, como la diabetes, como las alergias, etcétera, digamos, que de alguna forma podemos predecir, digamos, que de alguna forma están relacionadas precisamente con las dietas que estamos consumiendo. Fíjense que en este estudio muy bonito, digamos, reconstruyen estas taxas Vanich, digamos, estas taxas que de alguna forma han desaparecido. Es decir, son capaces de reconstituir cuáles son los genomas que han desaparecido completamente, digamos, y que están presentes en estos caprolitos, ¿cierto? Que les mostré acá, que bueno, se me olvidó mostrarles acá las fotos, ¿cierto? De las diferentes alimentos, digamos, que formaban parte de estas heces, digamos, y que fueron analizadas y porque gracias a que estuvieron muy conservadas, digamos, pudieron analizar estos microorganismos. Fíjense que no solamente a nivel, ¿cierto?, de los microorganismos, sino que incluso a nivel de los genes que están presentes, es muy interesante este análisis, porque no solamente, como les digo acá a la izquierda, lograron reconstituir los genomas, ¿cierto?, de microorganismos que están completamente extintos y que no están presentes en los humanos actuales, sino que incluso cuando hacemos esos análisis a nivel de los genes, no a nivel de las taxas, vemos que, por ejemplo, las paleofeces, digamos, también se asemejan mucho más a los microorganismos que están presentes, ¿cierto?, en las personas amerindias, digamos, y sin embargo están completamente ausentes en las taxas que están presentes en las personas que tienen esta dieta industrializada. Y fíjense que
estos metabolismos son ricos, digamos, en estos microorganismos. Y fíjense notoriamente acá abajo cómo los microorganismos que están presentes en la microbiota de las personas que viven en estos países desarrollados son ricas en numerosos genes que son relacionados con la resistencia a antibióticos, y esos genes están completamente ausentes en tanto las paleofeces como en la microbiota, en muchas de las microbiotas de las personas que tienen esta dieta no industrializada. Entonces, esto es muy interesante, digamos, porque de alguna forma habla de la evolución que ha tenido los genomas en solamente 1000 años, digamos. Es decir, en solamente 1000 o 2000 años, digamos, de un cambio en la dieta que hemos tenido, digamos, gracias al consumo de otros grasas y otras cosas que antes no consumíamos, digamos. Y bueno, muchos, por supuesto, muchos alimentos que son conservados, etcétera, digamos, de alguna forma están teniendo un impacto en la disminución de la diversidad de microorganismos, digamos, y en los genes, de alguna forma, que están evolucionando con estos microorganismos. Es así entonces como, de alguna forma, podemos hacer esta comparación, ¿cierto?, entre la microbiota industrializada y tradicional, gracias a los estudios, ¿cierto?, paleontológicos, digamos, por decirlo de alguna forma, de estos microorganismos. Aquí tenemos entonces esta comparación, ¿cierto?, como algunos microorganismos como Prebotella, Spiroqueta y Socibrionaceae son ricos, digamos, en precisamente estas poblaciones tradicionales, ¿cierto? Y están completamente desvanecidas y ausentes, digamos, en en estas personas, ¿cierto? Que viven en zonas más industrializadas, digamos. De forma tal que, ¿cómo podemos de alguna forma hablar, introducir cambio en eso? Vamos a verlo después, precisamente con la biotecnología, digamos, tratando de hacer personalización, nuevos alimentos, etcétera, que logren enriquecer y rescatar, ¿cierto?, estas taxas vanish o estas taxas que han sido perdidos, digamos, y que han sido a lo largo de la humanidad. Esto es otro de los grandes hitos de la microbiología, ¿cierto? Que les presenté al inicio de mis clases, ¿cierto? Con Anthony van Leeuwenhoek, que fue la primera persona que nos observó a los microorganismos, ¿cierto? Estos Kleiner Dierken o Animaculum, que Anthony van Leeuwenhoek descubrió con su microscopio. No voy a entrar en detalles porque ya les hice la anécdota, ¿cierto? De cómo en Delft, ¿cierto? En Holanda, fue la primera persona que observó a los microorganismos y que abrió este gran campo de la microbiología, digamos, bueno, a los microbiólogos, por supuesto, nos fascina, digamos. Ustedes imagino que muchos lo sufren, digamos. Bueno, ¿quién es el pionero entonces de la microbiota? ¿Quién fue el primero que observó, digamos, o que describió, digamos, los microorganismos que están presentes en nosotros, digamos? Bueno, se cree que fue Joseph Leidy, digamos, que es una persona bien interesante. Ahí les voy a contar una anécdota de él, digamos. Se llama el pionero de la microbiota precisamente porque en el año 1853, digamos, describió este libro, digamos, Flora and Fauna Within Living Animals, describiendo precisamente toda esta diversidad, digamos, microbiológica, entendiendo como microorganismos no solamente las bacterias, tenemos que entender que existen animales microscópicos también, digamos, y una diversidad, digamos, también de protistas muy grande, digamos, y mucho de ellas fue descrito, muchos nemátodos, etcétera. Muchos protistas fueron primeramente descritos por Joseph Leidy, a quien se le cree que precisamente que se le asume el término precisamente de flora bacteriana, ¿cierto? Es decir, este término que no debiera ser usado, digamos, porque sabemos que no solamente hay flora y fauna, es decir, hay microorganismos o pequeños vegetales, digamos, o pequeños en nuestro cuerpo, sino que también existen millones de microorganismos, digamos, que están lejos, digamos, de ser animales y lejos de ser vegetales, digamos. Entonces, Joseph Leidy, digamos, quien mediante precisamente el uso de estos microscopios un poquito más desarrollados, ¿cierto?, que los que Van Leeuwenhoek ya había desarrollado, digamos, para observar los microorganismos, fue el primero que observó entonces esta flora y fauna, digamos, rica que tenían todos los seres vivos, digamos. Fíjense que es curioso, digamos, que Joseph Leidy, la anécdota que le quería contar, está en los anales de la historia, digamos, como la primera persona que resolvió un problema criminal, digamos, mediante el uso de los microscopios. Porque en esa persona, es decir, mediante el uso de los microscopios, digamos, y hay un artículo muy bonito en Lancet, digamos, que publicó, digamos,
había una persona que había cometido un crimen y habían descubierto en su ropa que habían restos de sangre, digamos, y esa persona había dicho, digamos, que esos restos de sangre no pertenecían a él, sino que pertenecían a un animal, digamos, que él había matado por esos días, digamos. Bueno, Joseph Leidy, digamos, mediante el uso de este microscopio, descartó completamente, digamos, esa teoría, digamos, porque ustedes conocen que los eritrocitos humanos son carentes de núcleo, digamos, a diferente de los núcleos de las aves, digamos, de los eritrocitos que sí tienen núcleo, de forma tal que al ver, digamos, que los eritrocitos que estaban presentes en la tela eran carentes de núcleo, llegó a la conclusión entonces de que la sangre era humana, digamos, y descartó entonces la teoría, ¿cierto?, de que la sangre era proveniente de un animal, digamos. Este es otro grande de los hitos microbiológicos, ¿cierto?, que les hablamos, de hecho les preguntamos en la prueba, digamos, de los postulados de Koch. Fíjense que no les voy a repasar los postulados de Koch porque ustedes los conocen precisamente, digamos, pero esto fue una importancia sideral, ustedes conocen, ¿cierto?, el poder descifrar, digamos, que los agentes causales de muchas enfermedades podían ser microorganismos, algo que habíamos visto, ¿cierto?, que Pasteur había descubierto en el caso de las plantas, digamos, en las plantas de algodón, que él había descubierto, ¿cierto?, que había microorganismos que podían causarle enfermedades a estos cultivares, digamos. Sin embargo, fue Robert Koch, ¿cierto?, con sus famosos experimentos, ¿cierto?, en tuberculosis, que llevó, digamos, a los descubrimientos de que también en los animales, ¿cierto?, los microorganismos podían ser agentes causales de enfermedades, con sus famosos 4 postulados, ¿cierto?, que, en el cual uno analizaba, ¿cierto?, un organismo enfermo y un organismo sano y descubría microorganismos que estaban presentes en uno y uno en el otro. Uno podía aislar este microorganismo y pudiera inocular, ¿cierto?, en un organismo sano y podía inducir la enfermedad, y no solamente inducir la enfermedad, sino que rescatar entonces, como decía este cuarto postulado, este microorganismo que había causado entonces la enfermedad en esta gente sana. Entonces, si se cumplían esos 4 postulados, entonces uno podía decir esta causalidad, ¿cierto?, de que un microorganismo es agente causal de una enfermedad. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la microbiota? Digamos, entonces si hacemos este símil de los pioneros de la microbiota, entonces les presento a Jeffrey Gordon, digamos, una persona para mí admirable, digamos, para mí es el padre de la microbiota, real, digamos, no Joseph Leidy, que fue el primero que descubrió los microorganismos, sino Jeffrey Gordon fue el que comandó precisamente el proyecto de secuenciación del microbioma humano, digamos, y es el que ha hecho una de las grandes contribuciones, ¿cierto?, a los estudios de la microbiota, no solo desde el punto de vista molecular, sino desde el punto de vista funcional, digamos, precisamente de cuáles son el rol, digamos, que tienen los microorganismos en nuestro cuerpo. Y fíjense que Jeffrey Gordon de alguna forma demuestra que los postulados de Koch, ¿cierto?, no solamente se cumplen cuando un patógeno, ¿cierto?, como observamos acá a la derecha, es inoculado en un organismo sano y es capaz de desarrollar la enfermedad, digamos, decir, un patógeno como agente causando una enfermedad. Incluso durante mucho tiempo, digamos, estos postulados de Koch se han ido actualizando, digamos, porque ustedes conocen que hay algunos agentes causales de enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, los priones, etcétera, que no son precisamente microorganismos patógenos, digamos. Entonces, de alguna forma, estos postulados de Koch se han actualizado, ¿cierto?, con los llamados postulados moleculares de Koch, en el cual uno puede ya no introducir un patógeno, sino algunos genes de virulencia, digamos, y puede causar también una enfermedad en estos organismos, digamos. Y entonces Jeffrey Gordon, con el ejemplo incluso que les acabo de mostrar, ¿cierto?, de la obesidad y los animales notobióticos, podemos observar acá, ¿cierto?, estos animales libres de gérmenes que son capaces de adoptar un fenotipo en base a la microbiota dadora que les fue dada, digamos, de forma tal que si tenemos un dador, digamos, una microbiota que es un organismo obeso, digamos, se recapitula, ¿cierto?, esta obesidad en el organismo que adquirió, ¿cierto?, la microbiota, de forma tal que entonces son los llamados entonces postulados ecológicos de Koch, en los cuales ya no se transfiere un patógeno y se transfiere un gen de virulencia, sino que lo que se transfiere entonces es una microbiota disbiótica, es decir, una microbiota, un conjunto de microorganismos que están presentes en un organismo que está alterada, digamos, de forma tal que al transferir ese conjunto de microorganismos a un animal, en este caso notobiótico, podemos ocasionar una enfermedad. Entonces, un patógeno, una enfermedad, un gen de virulencia, una enfermedad, y una disbiosis, una enfermedad. Entonces,
entender estos postulados de Koch, digamos, desde un punto de vista mucho más ecológico, es una verdadera revolución, digamos, y ha sido una verdadera revolución hoy día, digamos, en muchas de las enfermedades que todavía no conocemos cuáles son sus causas, y muchas de ellas precisamente están en una disbiosis o en una microbiota disbiótica, digamos. Es así como entonces, fíjense que en estos disbiosis, ¿cierto? Que es este desbalance o esta maladaptación que puede eh, haber, ¿cierto? En los microorganismos que están presentes en una enfermedad, es lo que se cree que puede ser la causa de muchas enfermedades, entre ellas cáncer, diabetes, artritis reumatoide y muchas enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades, como vamos a ver al final de la clase, digamos, relacionadas con el sistema nervioso central. Entonces, entender, ¿cierto?, que tenemos una homeostasis en nuestro cuerpo, digamos, debido a al metabolismo, ¿cierto?, de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, una disbiosis, es decir, un cambio de esta composición de estos microorganismos puede entonces conducir a una comunidad patogénica, digamos, que son llamados entonces patobiontes, que estos transfieren entonces unas nuevas características y una nueva susceptibilidad, digamos, que puede entonces causar una infección sistémica y un daño, digamos, en el epitelio que puede causar entonces un proceso inflamatorio, digamos, y una infección. Bueno, otro de los grandes padres de la microbiología, por supuesto, no podíamos estar ausentes, digamos, si estamos en mi última clase, digamos, y no hablamos del padre de la microbiología como Luis Pasteur, digamos, con sus descubrimientos, ¿cierto? Sus procesos fermentativos, tanto a nivel alcohólico, ¿cierto? Como a nivel la fermentación láctica, ¿cierto? Con estudios en fermentación. Fíjense que es muy bonito el trabajo de Pasteur, porque es titulado The Disease of Beer, las enfermedades de la cerveza, digamos. Y cuáles son las causas y cómo prevenirlas. Bueno, sabemos cuáles son las causas, ¿cierto? Son los microorganismos y cómo prevenirlas, bueno, esterilizando. Si eliminamos los microorganismos, no tenemos. Bueno, ¿quién es la madre en este caso? Ya no es el padre. Siempre, por supuesto, ustedes sabemos que al menos yo en mis clases y en el curso también siempre tratamos de traer, digamos, personajes de diferentes minorities, digamos, o minorías, ya sean estas minorías de género, como en el caso de las mujeres, o minorías étnicas, digamos, como pueden ser afroamericanos o latinoamericanos, digamos. En este caso les presento a Abigail Salyers, que es una gran investigadora estadounidense, digamos, que, bueno, lamentablemente falleció hace muy poco, digamos, pero fue quien descubrió, en definitiva, que no solamente, como había descubierto Pasteur, digamos, había fermentación, digamos, a la hora de producir las cervezas, digamos, o de producir los yogures, sino que también en nuestro cuerpo, digamos, teníamos verdaderos MAC fermentors, digamos, entendiendo como MAC, o como MAC, digamos, esta microbiota accessible carbohydrates, o estos carbohidratos accesibles a la microbiota, o MAC, que son en definitiva de lo que nos alimentamos cuando nos alimentamos de plantas, ¿cierto? Ricas en fibra, y estos fermentadores de estas azúcares, digamos, son los que producen entonces lo que yo llamo el elixir de la vida, estos ácidos grasos de cadena pequeña, butirato, propionato, acetato, que son los verdaderos combustibles de nuestras células, en este caso los colonocitos, por ejemplo. Y son capaces entonces no solamente de ser metabolizados en este epitelio, sino que incluso ser metabolizados en el hígado y en otras partes de nuestro cuerpo, digamos, para obtener toda la energía, como pues se puede ver acá a la derecha, digamos, que requieren nuestras células. Entonces, entender que los combustibles de nuestras células son precisamente producto de la fermentación de estos microorganismos es algo muy importante, digamos, porque gracias a eso entonces podemos mantener una salud en el epitelio, digamos, y algo muy importante que ilustra esta figura, no solamente la importancia, ¿cierto?, de estos microorganismos fermentadores que fueron descubiertos por Abigail Salyers, sino que también el saber, digamos, que estos ácidos grasos de cadena pequeña, y como vamos a ver después, también pueden circular por la sangre y pueden tener efectos en otros órganos, efectos entonces endocrinos. Entonces, la importancia, como vamos a ver después, central, ¿cierto?, de la dieta, porque es gracias a la dieta y la fibra que está presente en esta que tienen estos composición, ¿cierto?,
de carbohidratos que son de alguna forma compatibles, ¿cierto?, con los fermentadores. Entonces, para poder tener organismos fermentadores tenemos que cultivarlos, ¿cierto?, comiendo dieta rica en fibra, digamos. Es así entonces como tenemos que pensar, ¿cierto?, en la microbiota humana como este verdadero órgano endocrino, digamos, que ha sido completamente olvidado, digamos, y tenemos que entonces tener en cuenta que por la circulación de nuestro cuerpo no solamente viajan moléculas, digamos, que pueden ser sintetizadas en nuestros órganos, como en el hígado, como en el páncreas, etcétera, sino también por metabolitos que son los mismos incluso, digamos, como vamos a ver incluso después con los neurotransmisores, que son también producidos por los microorganismos que forman parte entonces de nuestro cuerpo, digamos. Entonces, fíjense que quiero ilustrar, ¿cierto?, la importancia de estos MAC y de estos MAC Fermentor, digamos, con este artículo, digamos, y con este destacar, ¿cierto?, la importancia de tener una buena microbiota, digamos, con este trabajo precioso, digamos, publicado en Cell, donde demuestra, habíamos visto esta foto preciosa, digamos, de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, de la importancia de tener esta barrera de mucus verde, ¿cierto?, en nuestro epitelio, porque eso es lo que distancia precisamente nuestras células epiteliales de los microorganismos que están en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando consumimos entonces, fíjense, y esto es un bello ejemplo también, mediante el uso de animales notobióticos, donde le transferimos, ¿cierto?, la microbiota humana a estos ratones y podemos entonces alimentar a estos ratones que tienen una microbiota humana con una dieta entonces rica en fibra y en una dieta deprivada en fibra. Entonces fíjense qué es lo que sucede y podemos aquí observarlo a la derecha, digamos, los primeros ratones que se alimentan en una dieta rica en fibra, podemos observar acá, tanto en la figura A como en la figura B, que se produce, ¿cierto?, una capa de mucus aquí en verde, tal y como lo observamos acá a la izquierda, con un buen ancho, digamos, sin ningún problema, y sin embargo, en los ratones, como se observa aquí a la derecha, digamos, que consumieron una dieta, es decir, que eran animales notobióticos, que tienen una microbiota humana y que se alimentaron entonces con una dieta pobre en fibra, entonces fíjense cómo el mucus se les redujo completamente y entonces esos organismos o estos animales desarrollaron un proceso inflamatorio. Entonces fíjense acá cómo se ilustra entonces en este graphical abstract, ¿cierto? Cómo ocurre un desbalance, una disbiosis, ¿cierto? Que hace que entonces ya no se consuman los azúcares de la fibra, sino que comienza a consumirse los azúcares que están presentes entonces en el mucus, y eso hace entonces que disminuye esta barrera que es protectora y de alguna forma entonces al entrar en contacto estas bacterias y ocurrir esta disbiosis con el epitelio, ocurre entonces un proceso inflamatorio que permite entonces este desbalance en la inmunidad, digamos, de nosotros y pueden desencadenar procesos obesidad y otras enfermedades que incluso pueden llevar hasta el cáncer gástrico. Bueno, este también hito se los dije hace mucho tiempo, ¿cierto? Cuando le hablé de la clase, eh, eh, uno de los grandes hitos de la microbiología, ¿cierto? Fue el descubrimiento de la ampicilina por Alexander Fleming, digamos. Pero ¿qué pasó después de la Guerra Mundial, digamos? ¿Sí? Bueno, lo que pasó fue precisamente que Pfizer, ¿cierto? Desarrolló algunos productos mediante el uso de dosis bajas de antibióticos, que eran dosis que no eran terapéuticas, no eran dosis para evitar una infección, sino que eran dosis que al dárselo a los animales se dieron cuenta que los animales engordaban y tenían un sobrepeso muy grande, digamos. Y eso es lo que hace que hoy día, actualmente, más del 70% de los antibióticos que son consumidos en el mundo no los consumimos los humanos, sino que consumen animales. Y no precisamente para evitar infecciones, sino para utilizarlo como malas prácticas, ¿cierto? De procesos de engorda que vamos a ver detrás que precisamente, y aquí entonces traigo a colación, ¿cierto?, a este pionero de la microbiota, que es Martin Blaser, digamos, que todavía afortunadamente está vivo, digamos, quien descubrió precisamente cuál es el impacto del sobreuso de los antibióticos precisamente en la microbiota y descubrió precisamente que lo que ocurría, ¿cierto?, en estos animales que Pfizer descubrió hace muchos años atrás, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que al darle alimentos con bajas concentraciones de antibióticos, los animales engordaban, digamos, y que lo vendían casi como un suplemento de engorda, digamos. Lo que hacía no era más que alterar, ¿cierto?, una microbiota en los primeros años al nacer y
como ilustran es tanto este artículo a la izquierda, ¿cierto? Como este artículo a la derecha, digamos, alterar la microbiota en los primeros días al nacer, con dosis bajas de penicilina o con otros mecanismos, tiene alteraciones en la salud de los pederos y una de las cosas que pase, es decir, no solamente tiene consecuencias para la salud, sino que incluso tiene consecuencias metabólicas, como es el caso de al tener dosis bajas de antibióticos, esta disrupción de la microbiota, esta disbiosis, puede generar entonces obesidad, digamos. Entonces, Martin Blaser entonces fue el que descubrió que el sobreuso de los antibióticos y sobre todo en los niños al nacer, digamos, que aquellos niños que son muy enfermos durante sus 2 primeros años, digamos, y que por algunas razones, digamos, tienen no solamente una mala lactancia, sino que también tienen muchas infecciones y cursos prolongados de uso de antibióticos, digamos, tienen consecuencias metabólicas y consecuencias de salud graves, digamos, después cuando desarrollan, se desarrollan posteriormente, digamos, en la adultez, digamos. Y fíjense que aquí entonces ya con esto vamos a ir terminando de alguna forma, poniéndole algunos ejemplos también que ustedes conocen, digamos, eh, 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 cuál es la importancia, digamos, que tienen los microorganismos también en el sistema nervioso central. Esto es algo que, por supuesto, se está estudiando muchísimo, digamos, porque sabemos que existen estos diferentes vías, digamos, de comunicación entre el intestino y el cerebro, no solamente el nervio vago, digamos, que es una conexión directa, digamos, neuronal directa, digamos, sino que también, como lo había visto, la circulación de la sangre. Habíamos visto que, 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 que la sangre, digamos, y que el intestino es un verdadero órgano, y tenemos que entender que estos ácidos grasos de cadena pequeña no solamente son combustibles, como vamos a ver después, sino que también son neurotransmisores que son importantes, digamos, y tenemos que entender también que los microorganismos que tenemos en nuestro intestino producen todos los neurotransmisores habidos y por haber. GABA, acetilcolina, todos los que ustedes conocen, los microorganismos son los primeros que sintetizaron esos neurotransmisores. De forma tal que existen muchos estudios, digamos, del impacto de los microorganismos, no solamente ¿cierto? En los cambios que tienen que ver en el desarrollo del sistema nervioso central, sino que también incluso en el comportamiento y en algunas enfermedades, como puede ser la depresión y algunos síndromes como los Spectrum Syndrome, digamos, de los niños que tienen autismo y otros tipos de enfermedades. Fíjense, Joseph Lister, digamos, también hablamos de él en la clase de introducción a la microbiología, ¿cierto? Con la famosa introducción, ¿cierto? De la esterilización y la asepsia, digamos, la importancia de sus collected papers, digamos, en las intervenciones quirúrgicas, tanto para esterilizar no solo el material quirúrgico, sino que también a las heridas, ¿cierto? Y las suturas que se creaban durante las intervenciones quirúrgicas, lo cual salvó innumerables vidas humanas, digamos. Sin embargo, les traigo entonces aquí a colación otro de los grandes pioneros de la microbiota, que es David Strachan, con su hipótesis de la higiene, digamos, quien descubrió esto que les hablaba en las clases anteriores, digamos, de que hay muchas enfermedades que estamos teniendo hoy día, producto de que tenemos un exceso de limpieza, un exceso de higiene, digamos. Tenemos un exceso de uso de desinfectantes. Y fíjense que David Strachan, desde muy temprana, en los años 80, digamos, se descubrió, digamos, precisamente que algunas enfermedades como la hay fever, digamos, o la enfermedad son unas alergias, ¿cierto? De alguna forma estaban relacionados con em, la, la ausencia, digamos, o el exceso de higiene que podían tener algunos niños, digamos, en Gran Bretaña. Es decir, si algunos niños tenían, de alguna forma, muchos personas con las cuales convivir, digamos, estas enfermedades no se manifestaban. Sin embargo, aquellos niños que se desarrollaban casi en una cuna de oro, digamos, y que no tenían contacto, digamos, con la por decirlo de alguna forma, con estilos de vida de ensuciarse, digamos, no eran capaces entonces de desarrollar estas enfermedades, digamos. Y bueno, ¿qué fue lo que se descubrió? Bueno, descubrimos entonces que así como los microorganismos de nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Y van a ver inmunología, no me voy a adelantar ahora,
tienen determinados receptores que son capaces de reconocer cuáles son los microorganismos que son patógenos, digamos, y en esto Charles Janeway, digamos, es uno de los padres, digamos, en descubrir todos estos Pattern Recognition Receptor, digamos, estos PRR, que son esenciales, digamos, para el descubrimiento, ¿cierto? Y el desarrollo, digamos, de toda la inmunología de las enfermedades infecciosas, digamos. Bueno, él descubrió que no solamente esos receptores están presentes, digamos, para detectar, digamos, cuáles son los microorganismos malos, sino que también los microorganismos buenos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos. Y es entonces la combinación, ¿cierto?, de algunos polisacáridos con otros compuestos, digamos, lo que hace que entonces haya un desbalance entre este sistema inmunológico más inflamatorio y más combativo a este sistema inmunológico más tolerante, digamos, que van a ver ustedes en las clases de inmunología. De forma tal que fíjense que los mismos ácidos grasos de cadena pequeña que hayamos visto que son, ¿cierto?, los combustibles de los colonocitos, bueno, estos microorganismos, estos compuestos también son importantes, digamos, en el reconocimiento de alguna forma, de nuestro sistema inmunológico, digamos, y para tener una homeostasis, digamos, de las células T reguladoras, que son de alguna forma las que permiten, digamos, el establecimiento de una microbiota comensal en nuestro cuerpo, digamos. Entonces, fíjense cómo, sin entrar en muchos detalles, porque como les digo, esto ustedes lo van a conocer a profundidad en las clases de inmunología, son precisamente las mismas moléculas las que nos hacen reconocer qué cosa es lo propio y qué cosa es lo ajeno, digamos, de forma tal que es una fina regulación, digamos, la que tiene el sistema inmunológico para reconocer qué cosa es lo ajeno y qué cosa es lo propio. Y con esto entonces, disculpen que me haya alargado un poquitito, digamos, pero me tomé mucho menos tiempo en la primera clase, así que algunos de los contenidos, digamos, decidí pasarla a esta otra porque era la clase que de alguna forma tenía mucha más importancia. Como les decía, este curso es esencial, ¿cierto?, para los biotecnólogos, digamos, muchos de los grandes descubrimientos de la biotecnología ahora están pasando precisamente por, de alguna forma, digamos, utilizar estos descubrimientos, digamos, que hemos tenido con la microbiota y la disbiosis, digamos, para comprender y poder atajar algunas enfermedades que tenemos en la humanidad. Y fíjense que aquí les ilustro entonces en este bello artículo de Jeffrey Gordon, digamos, este padre de la microbiología que les había dicho que era casi el que había descubierto o el que había demostrado, ¿cierto?, que la hipótesis ecológica, ¿cierto?, de Koch, en la cual podemos tener microorganismos, una microbiota disbiótica que de alguna forma se puede, ¿cierto?, transferir a unos animales para desarrollar esos fenotipos, en este caso de enfermedad. Bueno, esto fue lo que hizo precisamente el grupo de Jeffrey Gordon con esta enfermedad que se llama la malnutrición bangladeshi, digamos que es una malnutrición bien jodida, digamos, porque los niños quedan malnutridos para toda la vida, básicamente, digamos, aunque después de 2 años, aunque se alimenten, digamos, son personas que quedan, digamos, con una composición ósea, digamos, permanente, digamos, de malnutrición. Entonces, fíjense qué fue lo primero que hicieron en este trabajo, digamos, y es un poco lo que se ilustra acá, digamos, cómo podemos de alguna forma estudiar los microorganismos que están presentes, hacer estudios en animales y de alguna forma poder hacer estudios de probióticos con las tasas ausentes y ver si podemos hacer una composición que de alguna forma pueda generar un probiótico que pueda solucionar el problema de la malnutrición. Bueno, eso fue lo que hicieron en este bello trabajo que les comparto. Fíjense que lo primero que hicieron fue claramente comparar entonces personas malnutridas, digamos, con personas normales y hicieron un escalafón, ¿cierto?, de cuáles son los microorganismos más importantes que están vanished, digamos, que están desvanecidos, que están ausentes, ¿cierto?, en las personas que tienen malnutrición y están presentes en las personas normales. Son algunos microorganismos que están destacados, ¿cierto?, en rojo. No voy a entrar en detalle, digamos. Ellos tienen un algoritmo, modelo discriminatorio, digamos, que permite eliminar aquellos microorganismos que puedan ser taxa dependiente o edad dependiente, digamos, y dejarlo solamente con aquellos que están precisamente ausentes en unos y en otro tipo de pacientes. Y fíjense que acá lo que hicieron fue entonces los experimentos con animales notobióticos, que lo que hicieron fue entonces, algunos animales los convencionalizaron, es decir, animales libres de gérmenes, los convencionalizaron entonces con la microbiota humana de
pacientes malnutridos y con pacientes normales, digamos, o sanos. Y fíjense que, como se observan estos gráficos acá, al hacer los análisis tanto del peso como de el porciento de masa corporal, de grasa corporal, ¿cierto? Aquellos ratones, ¿cierto?, que recibieron la microbiota de las personas malnutridas también tuvieron un menor peso y una menor masa corporal. Y sin embargo, aquellos ratones, ¿cierto?, que recibieron la microbiota de las personas normales, tuvieron un peso normal y un índice de masa corporal normal. Entonces, de alguna forma lograron recapitular, ¿cierto?, el fenotipo, ¿cierto?, de malnutrición en estos ratones al transferir, ¿cierto?, la microbiota de los humanos malnutridos a estos ratones libres de gérmenes. Y fíjense cómo entonces después hicieron estudios en los cuales hicieron los llamados cohousing. Ustedes conocen que los ratones son caprofágicos, de alguna forma entonces se alimentan de las heces de otros ratones. Y entonces aquí lo que quisieron probar es, ¿qué pasa si coincubamos ciertos ratones malnutridos con ratones normales y en todas las combinaciones posibles? Y fíjense que aquellos ratones que eran saludables, por supuesto, siguieron saludables. Aquellos ratones que no eran saludables y que se hicieron cohousing con ratones malnutridos, bueno, siguieron con los problemas de malnutrición. Y fíjense que como aquellos ratones que hicieron cohousing de diferentes tipos, digamos, en ambos casos, digamos, se logró rescatar no solamente el peso corporal, sino que al hacer el análisis de los microorganismos, vieron que algunos de los que tenían la malnutrición lograron entonces recapitular y rescatar, digamos, los microorganismos de una dieta a partir de, de la microbiota de los ratones con los cuales fueron coincubados, digamos. Entonces, esto les llamó, ¿cierto?, la atención para poder entonces desarrollar una forma biotecnológica, ¿cierto?, una forma de probiótico. En este caso hicieron un consorcio, ¿cierto?, de 5 miembros de estos microorganismos que ellos demostraron, digamos, que eran esenciales, ¿cierto?, y que estaban desvanecidos, estaban completamente ausentes en la microbiota de las personas malnutridas. Y entonces lo que hicieron fue los mismos experimentos, ¿cierto? Primero colonizamos y generamos malnutrición, entonces, con una microbiota de personas malnutridas, y también entonces hacemos eso mismo poniendo en estos ratones libres de gérmenes, inducir cierto fenotipo de malnutrición, a poner la microbiota disbiótica, pero también añadiéndole entonces un consorcio de estos 5 microorganismos. Bueno, que fue lo que tuvieron como resultado, que se observa aquí, notablemente, digamos, aquellos ratones que fueron tratados con este consorcio de 5 microorganismos, fíjense la mejora que tuvieron en los índices de masa corporal y en los índices de grasa en el cuerpo, digamos. Notablemente, entonces, bueno, aquí también con algunos metabolitos, ¿cierto?, que fueron determinados en el plasma de esos ratones, que lograron entonces demostrar, ¿cierto?, la importancia que tiene entonces la malnutrición, es decir, los estudios de la microbiota en algunas enfermedades como puede ser la malnutrición, la obesidad y muchísimas otras enfermedades, digamos. Entonces, un lindo trabajo como ilustra todos desde el desarrollo de lo básico hasta el desarrollo aplicado, digamos, para lograr entonces eh, 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 em, solucionar un problema, digamos, de una enfermedad. Y aquí solamente se los voy a dejar, digamos, para que ustedes, los que les interese, digamos, los puedan ver cuáles son los trabajos, digamos, que están relacionados con la microbiota y enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Con la transformación que ocurre por algunos microorganismos de algunos de los aminoácidos que son, o la L-carnitina, ¿cierto? Que es consumido en las carnes rojas, digamos, para la transformación en estos compuestos con el timado, digamos, que es el precursor, ¿cierto?, de estas placas que se forman en los capilares, ¿cierto?, y que las producen la aterosclerosis, digamos. ¿Cuáles los vínculos también de la microbiota y en cáncer, digamos? Y como les había visto los ejemplos que le había puesto anterior de sistema nervioso central y algunas enfermedades que están siendo estudiadas ahora que pudieran tener un vínculo, digamos. Yo con esto quiero terminar entonces con estas nuevas biotecnologías, digamos, les voy a mostrar dos fascinantes, digamos, de personas que están precisamente haciendo nuevas comidas, digamos, el desarrollo de nuevas dietas, digamos,
basadas en fibras de diferentes granos en el mundo, digamos, de forma tal que puedan crearse, digamos, determinadas dietas que sean direccionadas a determinadas enfermedades y que puedan entonces, mediante el uso de estos animales notobióticos, digamos, poder estudiarse y poder desarrollar, digamos, diferentes metodologías que no solamente combinen entonces el uso de probióticos, sino que el uso también de determinadas dietas, digamos, y determinadas intervenciones para poder solucionar unas enfermedades. ¿Cómo creo yo entonces que muchas de las enfermedades se van a poder solucionar? Bueno, con la intervención médica, quizás con algunos antibióticos que sean capaces de eliminar algunos microorganismos que sabemos que son patobiontes, con ingerir una dieta, digamos, acorde y estos medicamentos, digamos, o estas dietas basadas en estas, eh, en estos carbohidratos, ¿cierto? Que sabemos que son esenciales, digamos, para el desarrollo de determinados microorganismos, con entonces el suplemento de algunos microorganismos probióticos. La combinación, de, digamos, de todas esas tratamientos, digamos, yo creo que puede ser la solución y una nueva biotecnología para muchas enfermedades, digamos. Y fíjense que lo dejo con este ejemplo maravilloso, digamos, de cómo de alguna forma, mediante el uso de microorganismos, digamos, pueden ser protectores, digamos, para las personas que tienen cáncer y están en tratamientos de radiación. Entonces, fíjense cómo al suministrarle determinados microorganismos, digamos, estos microorganismos son capaces de formar propionato, digamos, y algunos derivados del triptofano, que son esenciales entonces para la sobrevida, digamos, y radioprotección, digamos, de estos microorganismos o de las personas, digamos, que sufren radiaciones, digamos. Bueno, muchísimas gracias y los que quieran entonces ver algunas diapositivas, digamos, los dejo con 3 diapositivas después para que si quieren entonces en la discusión hablemos del Dios de Spinoza, digamos, y algunos cartoons que estoy haciendo yo en la llamada iglesia microbiana, digamos, y en este intento porque los microorganismos y la importancia de los microorganismos en nuestro planeta, digamos, no sea ignorada. Muchas gracias.